Bienvenido a la segunda sesión del seminario sobre paisajes socioecológicos de producción. Hoy nos va a acompañar, le damos agradecimientos a la ingeniera forestal, magíster y en estudios urbanos regionales de la Nacional, de magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad Católica en Chile, y también bosques y recursos naturales, Ana María Monsalve Cuarta, que por una muy afortunada coincidencia nos apareció para compartir un tema que está en el tapete de discusión a nivel mundial y sobre todo en países como los nuestros, países neotropicales. Y es que debemos conservar con la gente adentro, yo lo voy a decir en esas palabras, y es que debemos conservar con la gente adentro o con la gente afuera. Es decir, separar los paisajes de producción o los ecosistemas de producción, intensificarlos y los ecosistemas de conservación. O entre esas partes de bosques naturales, comenzar una matriz de agricultura diversificada, agroecológica o de varios temas. Una variedad. Muchas gracias. Por favor, para la gente que está en forma virtual, que nos pueden escuchar bien, entonces por favor, por acá, en este espacio. Bueno, una primera realidad de la vida, y yo voy a compartir algunas reflexiones con diferentes a este tema de desarrollo productivo. Si ustedes quieren estar un poquito más, para que ustedes tengan más un ejemplar, un laboratorio, yo tengo varios con ustedes, y aquí. Entonces empecemos. El tema que nos convocó hoy es el debate land sparing y land sharing. Es un debate que ahora está de moda en Europa y vamos a ver qué está pasando acá. Primero vamos a ver unos conceptos clave con respecto al paisaje y las definiciones que les propongo en esta presentación. Primero, el paisaje. ¿Qué entendemos como paisaje? Según el decreto 2372 del 2010, en el artículo 2 define el paisaje como un nivel de biodiversidad. Este nivel de biodiversidad se expresa a través de la interacción entre los factores formadores del paisaje, que pueden ser biofísicos y antropogénicos en un territorio específico. Entonces tenemos que el paisaje es una representación de interacciones entre diferentes poblaciones, comunidades que nos conforman un ecosistema y entre varios ecosistemas nos conforman el paisaje. Esto es desde el tema de la geografía, del tema de las ciencias naturales, pero también hay otras disciplinas que analizan el paisaje como la arquitectura. Y la arquitectura nos dice, vean, junto con el tema de las sociales, el paisaje, o sea, lo que nosotros estamos viendo todos los días desde nuestro caminar o cuando nos vamos a un mirador, es ese pedazo de territorio que nos está formando nuestro carácter, que nos alimenta nuestro espíritu y que estimula nuestra creatividad. Entonces ahí tenemos un concepto, es que no solamente nosotros vamos a afectar ese paisaje que nos llega por todos nuestros medios sensoriales, sino que también él nos va a afectar. Entonces, que es un feedback, nosotros estamos identificándonos con ese territorio. Este paisaje, como ustedes lo ven en esta gráfica, tiene muchas entradas y esas entradas son las que nos condicionan el estado del paisaje. El paisaje es dinámico ¿por qué? Porque está conformado por muchos sistemas, que son sistemas vivos en el tema de los ecosistemas. Tenemos inputs como cuáles, energía. La energía son todos los flujos genéticos y todos los flujos de los sistemas de fauna y flora. La evolución, un paisaje dinámico, un paisaje nunca se va a quedar en un mismo estado como una estatua, sino que siempre cambia en el tiempo. Tiene un desarrollo, el desarrollo va de acuerdo con todos los organismos que lo conforman. También tenemos que tiene un tema de regulación,
hay una capacidad de carga específica en cada paisaje que tiene que ser analizada, porque si no, agotamos los recursos que nos está ofreciendo el territorio. Tiene un comportamiento derivado de todos estos seres vivos que hacen parte y que están viviendo en este territorio. Tenemos un tema de diversidad muy importante que lo vamos a ver después, porque la diversidad nos da esa resiliencia en el territorio. A mayor variedad, mejor. Y tenemos el tema de integración, que es la medida en que todas estas, nosotros como población, que pertenecemos a una misma especie, cómo interactuamos entre nosotros, pero a la vez cómo interactuamos con otro tipo de especies. Entonces está la interacción, ¿qué pasa ahí? Todos estos inputs nos determinan. No, en el seminario de la Nacho. Y cómo se está manejando a través del tiempo. La próxima, John Jairo. Ahorita. Eso. Entonces, el paisaje, según lo que ya hemos visto, es un concepto utilizado por diversas disciplinas que usamos como una unidad de análisis. Y esa unidad de análisis vamos a mirar tema de usos del suelo, que es la propuesta pues que nos une a los debates que vamos a ver hoy, y ese suelo tiene que tener una interconexión, sea entre todas esas comunidades que estamos hablando que hacen parte de un ecosistema y también con todos los seres que están ahí presentes. El paisaje, entonces, conectado y caracterizado, nos da unas condiciones propias y eso nos da una unidad en el territorio. ¿Listo? Aquí tenemos diversos tipos de paisajes, somos un país megadiverso y cuando nosotros estamos manejando una gestión en el paisaje estamos pensando en que sea un tema funcional para todos los seres que están habitando en él. Entonces, John Jairo, por favor, la próxima. En nuestro contexto estamos hablando de biodiversidad, que es lo que apunta las propuestas de Landsharing y ¿cómo es lo que? España. ¿Por qué? Porque estamos asegurando que las áreas que tenemos con mayor producción para el ser humano, también estén en una armonía con las áreas que estamos pensando para la conservación o que existen para la conservación. Y nosotros que estamos conservando en nuestros contextos, estamos conservando toda la manifestación de la vida que se da en nuestro caso a través de toda esa riqueza de especies que tenemos. Y a eso apunta la biodiversidad. Nosotros somos un país mega diverso, eso nadie todavía nos lo ha quitado, entonces vamos a apuntar a conservar esta cualidad. Aquí les voy a comentar rápidamente, cuando uno estudia estos temas de unidad de paisaje, siempre nos concentramos en la configuración y en la composición, que también tratan diferentes autores a medida de todo este debate Landsharing y el otro Land. Compartir y no compartir, así. Tenemos matriz, parche y corredor. Básicamente, ¿qué es? La matriz es el uso de suelo que es más dominante en ese paisaje. Puede ser un uso agrícola, puede ser un uso de conservación o puede ser un uso industrial urbano. Eso ya depende de los usos del suelo dominantes en esa matriz, y vamos a tener un conjunto de elementos que nosotros llamamos parches y corredores. Esos parches y corredores, por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, son vegetación de tipo arbustivo o una vegetación que alberga mayor diversidad. ¿Y qué nos dice desde la ecología del paisaje? Que si nosotros tenemos esos parches bien conectados con los corredores, nos va a dar una resiliencia y nos vamos a tener un paisaje dinámico que nos va a ofrecer o que nos están dando múltiples servicios ambientales. ¿Por qué? Porque toda esa heterogeneidad de ecosistemas que tenemos en ese paisaje están funcionando y están conversando y están parchados haciendo lo que tienen que hacer. Asociado a esto, recordemos que nuestro territorio tiene seres humanos y tiene comunidades asentadas. Y esas comunidades en la mayoría tienen una identidad con su territorio. Aquí viene el tema de los valores socioculturales, que es muy importante cuando tenemos esa relación cercana a nuestros territorios. Aquí puede variar dependiendo de región a región. Bueno. Aquí en esta, por favor, poner la anterior, John Jairo.
Este diagrama lo que quiere ilustrar es que cuando estamos pensando en paisaje tenemos que pensar en escala. ¿Por qué? Porque igual los estudios que se refieren a este debate han enfatizado mucho es la preservación de las especies, en un grupo de especies a través de los paisajes. Y las especies son indicadores que nos dan cuán conservados están esos ecosistemas para producir los servicios que estamos esperando de ellos. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta que una cosa es cuando yo voy a planificar o voy a ordenar o voy a tratar un diseño de un paisaje a escala regional, a escala local y a escala individual. Y eso también está directamente relacionado con el grupo de especies que yo voy a elegir para asegurar o para estudiar o para analizar la conectividad del paisaje, porque una cosa muy diferente. Si yo escojo una mariposa monarca, que es una mariposa migrante, esa va a necesitar un paisaje mayor o un mosaico de parches y corredores diferentes dependiendo de la matriz. Si yo voy a escoger una mariposa en la que nosotros tenemos la mórfide, que es una mariposa más de bosques y de fragmentos. Entonces ahí cambia totalmente la escala con la cual yo voy a intervenir el paisaje. Igual, es muy diferente si yo voy a pensar el paisaje en la conectividad para un puma, para un oso de anteojos o para un águila real. Entonces ahí tenemos que mirar a qué especies que apunta la conectividad cuando hablamos de un paisaje en general. Todas estas intervenciones apuntan a ¿qué? A garantizar estos servicios ecosistémicos, que es lo que nos dan los ecosistemas que ya les comenté, están asentados en los paisajes que vamos a abordar o que vamos a manejar, y tenemos unos paquetes de servicios ecosistémicos que ustedes ya deben pues, de manejar. Si no los manejan, yo se los cuento acá. Básicamente son 3 paquetes, son aprovisionamiento, regulación y todo lo que son los servicios de tipo cultural, que todavía no están muy investigados, pero que yo los invito desde sus disciplinas a que hagan el esfuerzo e investiguemos este tipo de servicios de los ecosistemas de tipo cultural. Entonces siempre el propósito es que lograr estos servicios, lograr que nuestro territorio nos consiga dar esto. Ahora sí sigamos con el tema de land sharing y land sparing. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo hacemos? ¿O qué han propuesto desde otras miradas, especialmente europeas? Entonces, ¿qué nos están diciendo estos dos conceptos o vertientes? Resulta que ya en los años 50 nosotros como especie nos empezamos a reproducir rápidamente. Todo el mundo se puso a tener hijos. Y esto da una carga importante. Además que el sistema económico estaba propiciando el tema del consumo, o sea, consuma, coma más, tenga más, compre más. Esto, aunado a que también sufrimos unos cambios en la dieta muy interesantes, porque llegó otra onda de la revolución industrial y otros temas. Estos 3 factores lo que hicieron es que le pusieron una gran presión a los paisajes, y lo que están exigiendo es que se produzca más. Pero es que se produzca más ¿para quién? La cuestión es que vamos a asegurar una seguridad alimentaria en el territorio, en lo local, o estamos produciendo para dónde, o sea, eso para dónde se está yendo. Entonces, eso es una primera pregunta. ¿Cómo vamos a hacer que ese arreglo espacial, esa configuración y composición espacial del paisaje nos logre armonizar áreas de conservación, que estaba comentando que es para toda esa biodiversidad que les había presentado, y esas áreas productivas? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces ellos los toman en esos 2 puntos y hacen una serie de reflexiones. Y entonces estas estrategias de gestión del paisaje, porque aquí estamos mirando es el tema del paisaje, entonces nos dicen, ¿vamos a combinar o vamos a separar estas áreas? ¿Vamos a separar las áreas productivas para las poblaciones humanas de las áreas para la conservación de la diversidad, o qué vamos a hacer con esto? Esto ha tenido todos los debates teóricos que ustedes quieran, pero ahora en la hora práctica, o sea, cuando vamos a poner esto en la vida diaria, todavía no tenemos suficientes investigaciones. En Europa se han hecho varios estudios, especialmente en Alemania. Eso están citados en la bibliografía
propuesta aquí en esta presentación, si quieren la miran después. También se han hecho estudios en India, en Portugal, en España, pero recuerden que ellos tienen otras dinámicas de producción y tienen otra historia. Nosotros aquí somos otro tema, tanto a nivel cultural como a nivel de apropiación del territorio. Y también hay unos estudios recientes, estoy hablando desde el 2019 para acá, que se han hecho en los llanos orientales asociados a la ganadería, pero con especies que son especies insectos y son especies de aves, entonces no estamos estudiando las especies mayores, también han hecho estudios acá, en la parte básicamente de los llanos orientales, con la ganadería, con el tema de la palma, y bueno, se me olvidó el otro estudio, luego si me acuerdo se los cuento. Continuamos. Bueno, esto es un resumen de qué es lo que vamos a hacer, cómo organizar en un paisaje específico los usos del suelo que impactan de manera negativa a los ecosistemas, como todo ese tema de producción intensiva o los arreglos de los monocultivos, y cómo asegurar que dicho ordenamiento del espacio permita alcanzar objetivos de seguridad alimentaria y producción agrícola, y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de las metas de conservación de la biodiversidad a nivel mundial, porque recordemos que afuera nos están presionando para que no acabemos con lo del Amazonas, para que no acabemos con el Chocó y para que respetemos todos los tratados internacionales. Entonces, el desafío es, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto en nuestros territorios? Entonces, aquí tenemos como los dos tipos de gestión del paisaje. Este land sharing, que tiene las nociones en la agricultura amigable y la agroecología, lo que nos dice, en un mosaico usted me hace el favor y me va a mezclar usos del suelo, me va a mezclar, en un pedacito me pone fragmentos de bosque, en otro pedacito me pone por favor una agricultura pero que no sea monocultivo, sino un tema de policultivo más heterogéneo, y así me permiten tener una matriz que es amigable para la mayor cantidad de especies que son propias de ese ecosistema. Y luego me dice la parte del land sparing, que no, hágame el favor, no, vea, usted puede aquí meter el cultivo que usted quiera, o sea, métale todo lo que pueda, le di todos los pesticidas, fungicidas, hágale aquí, o sea, produzca, pero no se me va a meter aquí, que generalmente son todas esas áreas protegidas, son los parques, los santuarios, usted no se me mete acá, ahí no se permite la actividad humana, ni los cambios de usos del suelo, pero en la otra parte haga lo que usted quiera. Entonces también tenemos un tema de quién es la tierra, de a quién le pertenece la tierra. Porque aquí tenemos que la tierra no sería una tierra comunal, sino que es una tierra más de propiedad privada. Y el Estado es el que está totalmente a cargo de la conservación de las áreas protegidas. Pero si vamos a ver en esta parte es donde las comunidades van a hacer una especie de proceso o de arreglo de decir, yo en mi pedazo voy a hacer un campito para la preservación de especies, para la conservación, y en el otro pedazo voy a hacer voy a producir mi comida o en su defecto voy a también pues a vender. Entonces esos son dos temas que si bien ellos los ponen como dos cosas diferentes, perfectamente se pueden armonizar, porque eso siempre se puede hacer. Una cosa muy interesante de este land sparing es que por ejemplo en Estados Unidos cuando promovieron el tema de la consolidación del parque de Yellowstone, empezó pues el tema de las áreas protegidas como a nivel del Estado. Pero resulta que en América nosotros tenemos muchas comunidades indígenas que ellos han tenido áreas de protección muchos antes de que esto pasara. Don Jairo, pasarla por favor. Entonces, aquí es donde yo hago esta reflexión desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he trabajado. Nuestras culturas indígenas locales en América en general. Con las respectivas cosmovisiones, crearon áreas protegidas que se llaman los sitios naturales sagrados. Mucho antes de que Estados Unidos dijera, me hace favor, vamos a crear el Parque Nacional de Yellowstone, eso tiene que protegerse, aquí no se me mete nadie. Nuestras comunidades ya tenían esas áreas destinadas en sus territorios y efectivamente ahí es un uso muy especial fuera de lo que ellos tienen como sus áreas de producción, que en la mayoría van en concordancia con los ecosistemas originales de los territorios. Entonces, estos sitios naturales sagrados son, por lo tanto, las áreas protegidas más antiguas del planeta. Si ustedes tienen la oportunidad de pensar, si han visitado comunidades indígenas en nuestro contexto, o comunidades afrodescendientes,
Piensen ellos cómo están con el territorio, qué ha pasado con el territorio y cuáles son las relaciones que tienen con el territorio, cómo manejan eso. Déjame pasar, por favor. Y aquí les voy a tratar otro tema muy importante, que es la conectividad del paisaje, que también hace mucho énfasis los autores que tratan estos temas. Aquí en la imagen superior tenemos un mosaico donde nos muestra el modelo compartido, o sea, donde todos podemos usar el paisaje, y el otro que es un modelo selectivo, donde yo produzco acá, pero conservo en otro lado. Si ustedes se dan cuenta, en ambos mosaicos tenemos una presencia de diferentes usos del suelo, como serían, el color verde son las coberturas naturales, que en nuestro caso podría ser bosques perfectamente. Podemos pensar aquí en el Valle de Aburrá, un bosque premontano. Imaginemos fragmentos de bosque premontano en los colores verdes. Y en los colores marrones y amarillos podemos tener nuestras áreas productivas, que pueden ser el ganado, que pueden ser el cultivo de la curúa, el maíz con el frijol, ustedes ya se lo imaginarán. Y eso mismo en la otra parte del mosaico del land sparing. Lo que necesitamos es que estos fragmentos no nos queden aislados, especialmente los cuadritos verdes, porque si están aislados, estamos produciendo que las especies propias que nos van a ayudar a prestar esos servicios ecosistémicos no puedan moverse a través de la matriz de esos paisajes, y lo que produce es un efecto de fragmentación y pérdida de esas especies, porque tenemos especies de animales que no soportan el efecto borde y sencillamente se mueren si no tienen conectividad a través del territorio. Por eso, en esta imagen les pongo con mucho énfasis el tema de conectividad. Independientemente de la gestión espacial de un modelo o del otro, tenemos que garantizar la conectividad entre ese paisaje. ¿A través de qué? De los parches y los corredores, ojalá continuos. Entonces, estas dos perspectivas diferentes de manejo del paisaje, con la intención de ¿qué? De maximizar la producción de las zonas agropecuarias y al mismo tiempo minimizar las presiones que causan las zonas de importancia biológica, es básicamente lo que nos plantean estos dos modelos. Es sencilla y llanamente eso. Aquí tenemos dos ejemplos de land sharing y land sparing. Arriba tenemos, esto es una agroforestería de café en Nicaragua. Luego en la imagen B tenemos unos pastizales que son propios de Alemania. Abajo tenemos unos campos de arroz que están específicamente delimitados con una reserva forestal, y luego continuamos, eso está en Indonesia, y luego continuamos acá con unos fragmentos de bosques rodeados con un manejo intensivo, que también se presenta en Alemania. Son muestras de cómo se ve el paisaje bajo estos modelos en otras latitudes. Luego les muestro qué está pasando aquí en Colombia. Vamos a ver en profundidad este modelo de land sharing aquí. Tenemos establecimiento de los parches. Esto estamos hablando a nivel de composición del paisaje. ¿Qué es lo que se busca a nivel del paisaje? Un establecimiento de parches, ya sabemos que son parches con cobertura natural, ojalá propia de los ecosistemas originarios de ahí. Dentro de cultivos o en su defecto especies vegetales que tengan una estructura similar a la vegetación nativa. ¿Esto para qué? Para permitir el hábitat de esas especies y que puedan pasar a través de ese paisaje. ¿Cuáles son los objetivos? Minimizar al máximo la pérdida de energía de ese sistema a través del reciclaje de nutrientes, garantizar un suelo fértil a través de la historia, porque no le estamos metiendo fertilizantes ni agrotóxicos, diversificar al máximo las especies del sistema y aumentar las relaciones ecológicas dentro del sistema, generando sinergias que soporten los servicios ecosistémicos claves. Esta es como un resumen de esas características que ya se las he venido comentando, pero hay unos detractores que dicen, vea, si usted me va a priorizar las necesidades humanas en esos paisajes, usted me está desatendiendo la protección de la naturaleza. Y por ende, ese riesgo de destrucción aumentaría si usted me hace mucho hincapié en ese modelo. En cambio, otros autores dicen, no, pero ¿por qué? Sabiendo que hay muchas comunidades que ya saben manejar sus territorios, saben manejar sus ecosistemas propios y lo han probado a través del tiempo
por ejemplo, con el tema que les hablé ahora de los sistemas de los sitios naturales sagrados, que son las áreas de conservación más viejas del planeta. Continuamos. Aquí les muestro un mosaico de imágenes de ese tipo de paisajes, especialmente como yo he tenido la experiencia más en el Amazonas y en el Chocó, pasa esto, o sea, ustedes van a ver esto, pero estos paisajes son paisajes productivos para las comunidades que están ahí y han vivido a través de 10.000 años ahí. Otra cosa es que desde afuera están haciendo presión por todo el tema económico, entonces ya se están aculturizando. ¿Eso qué quiere decir? Que están perdiendo toda esa relación que tienen con sus territorios. Esto sería un ejemplo de land sharing. Continuemos con land sharing. Ahora, ¿qué nos dice land sharing? Me hace el favor, establezcame aquí agricultura y ganadería extensiva e intensiva lo más que pueda, o sea, hágale. Generalmente el gobierno subsidia ese tipo de producciones, ojo, la subsidia, pero va a estar lejito de los parques, de las áreas de conservación, no me mezcle eso. O sea, usted como humano aquí en su territorio particular, y acá este territorio es mío del Estado, no se me vaya a meter aquí. Aquí, ¿qué se busca? Maximizar la producción en zonas separadas de áreas biodiversas, destinadas para la conservación. Recordemos que esto no me está garantizando una seguridad alimentaria. Aquí podemos tener todo lo que son los cultivos de plátano, la ganadería, también podemos tener todo lo que son los cultivos de caña de azúcar. En un seminario. Nuestro contexto. Entonces esos son cultivos industrializados y económicamente muy rentables, porque ya sabemos los problemas que se han presentado en Urabá y en el Bajo Atrato, en áreas de comunidades afrodescendientes con estos temas de la producción de palma y aceite. Otro tema en este modelo es que usan mecanización, fertilizantes, agroquímicos y un uso concentrado del agua. Y el agua queda contaminada después de que pasa por ese tipo de áreas de producción. Y eso después, cuando el agua corre, va dejando en su paso todos esos efectos secundarios de lo que tiene o de lo que está llevando. Tenemos aquí dos ejemplos de paisaje con este tipo de modelo. Y aquí tenemos esta misma estrella que les comentaba en el otro modelo, que nos muestra básicamente esas características, no solamente a nivel de paisaje, sino también a nivel económico y ecológico de ese tipo de gestión. Entonces, no las voy a leer todas, sino que voy a leer algunas. Este tipo de gestión opone el régimen de propiedad puramente privado del actor que maximiza las utilidades al régimen de propiedad pública del actor que maximiza áreas sin intervención. ¿Cuáles serían esos actores privados? Los que tienen su capital intervenido en esas grandes áreas de monocultivos, y el otro tipo de actor es el Estado, que tiene sus áreas de conservación y ahí nadie se va a meter. Los actores en el territorio responden únicamente a incentivos monetarios, porque es que ellos no están comiendo lo que están produciendo, eso se está exportando, se está yendo a otros territorios. Por la producción de alimentos o no producción de alimentos, si no estaría considerado los impactos positivos de conservar para ellos mismos. A ellos no les interesa conservar, a ellos les interesa es producir. Les interesa producir para afuera y no les interesa conservar ni para ellos ni para sus generaciones. O sea, aquí invierto la platica y saco y chao. Y aquí tenemos un mosaico de imágenes que nos asocia ese modelo de gestión del paisaje. Entonces, si ustedes alcanzan a ver alguna cosa, las personas que están conectadas, este paisaje, ustedes, ¿qué creen que a qué corresponde? Este que está aquí, los escucho, se pueden equivocar tranquilamente, aquí no tenemos inconvenientes. Este modelo que es muy común, nosotros lo hemos visto, aquí Las PARE, y a qué un modelo de producción aquí en Colombia. Eso es palma. Y esto, este y este. Banano. Así es como vemos ese modelo en producción de banano intensivo. Y esta imagen que tenemos aquí.
ganadería intensiva. Entonces ahí tenemos imágenes asociadas a ese tipo de modelos. Y aquí les traigo este gráfico para que miren nosotros qué es lo que estamos exportando. Y si esto hace parte de nuestra canasta, nosotros somos urbanitas, no pensemos más que todo en nosotros, sino en las personas que viven directamente en el campo, de los campesinos. Tenemos que el banano es nuestro primer producto de exportación, que se va a Estados Unidos. Y el banano ya sabemos el tipo de paisaje que nos está generando. Yo no estoy diciendo que sea bueno y malo, sino que tenemos que tener una conciencia de las variables que estamos utilizando cuando vamos a planificar o ordenar un territorio a nivel de la unidad de paisaje y cómo vamos a dialogar todos esos usos que no nos agoten el recurso ni nos dejen tierras estériles que después no se puedan recuperar. Luego sigue el aceite de palma en bruto, vea qué belleza, ahí está, ya está cerquita del otro. Luego sigue el azúcar. Pues yo no como azúcar, no sé ustedes, pero el azúcar no hace parte de mi canasta familiar. Lo que pasa es que el azúcar aquí la consumimos mucho en el tema de las gaseosas, de los licores y de todo el tema de la repostería y dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que estos productos van mostrando lo que está consumiendo las personas, donde van dirigidos estas exportaciones. Luego siguen los bombones y los caramelos, luego sigue el café soluble liofilizado y continúa con los extractos y esencias y concentrados de café. Les leo esos 5 básicamente que son los que están puntando más, son los más importantes. Esto nos está indicando cómo están manejando los paisajes de inmediato. Ya tenemos una imagen asociada a eso. Y aquí haciendo un comparativo entre las características de uno y del otro, que ya después como un resumen, para no alargarme mucho, entonces el land sharing es esa producción agrícola que se beneficia del sistema ecológico local, tiene mayor tierra destinada a la agricultura, pero ya vemos que es como un uso amigable con las especies propias de ese territorio, tiene menos entradas de insumos porque es una agricultura más de autosostenimiento y generalmente está asociada a policultivos o cultivos heterogéneos, no monoculturas. Y el land sparing es una producción intensificada. Ya vimos que esa producción de comida no es necesariamente para asuntos de seguridad y soberanía alimentaria, sino que está también el tema de los biocombustibles y las materias primas para la industria farmacéutica, por ejemplo, como el cannabis, que también hace parte pues de ese tipo de cultivos. Es una tierra que está destinada para la producción, pero ellos dicen que si incrementamos la producción en un área no se nos va a esparcir, sino que lo vamos a concentrar. En teoría, entonces, el área destinada a producción es más pequeña, en teoría las áreas de conservación serían mayores y son los monocultivos los dominantes. Y aquí tenemos estos 3 cuadros con los extremos y con lo que debería de ser como la conversación entre uno y el otro, porque no podemos tener los opuestos, hay que también pensar en el punto medio. Y en nuestros escenarios ahí la gobernanza es muy importante, porque entre tanto que nosotros aquí en Colombia tenemos estos modelos de land sharing en nuestros territorios colectivos y nuestros resguardos, este modelo que tenemos aquí de land sparing es más que todo en esas grandes producciones de plátano de caña, la ganadería y también ahora el tema de la palma. Lo más sano es llegar a un punto medio, donde este modelo y este modelo se conversen en un territorio, pero no podemos hacer lo mismo porque nuestros territorios son biodiversos y diferentes. Entonces, estas aproximaciones necesitan un análisis de variables caso por caso. Nosotros no podemos llegar y decir, bueno, aquí vamos a hacer esta configuración y composición de este paisaje o aquí el otro. No, eso tiene que ser un estudio muy detallado de las condiciones locales de cada territorio o de cada lugar. ¿Hasta que tienen alguna pregunta o continúo, muchachos? Y las personas de la virtualidad. En el chat hay varios comentarios. ¿Podría hacer compartirlos? Mientras vemos los comentarios, Ana, también hay la creencia, digamos, en estas partes del neotrópico,
que el área que está en bosques como la Amazonía obedece a Landespark. Entre los ecólogos hay mucho esa creencia de que bosques como los del Pacífico o de la Amazonía están bajo este modelo y las zonas de priorización. Bueno, yo con la experiencia que tengo, yo hice la tesis del doctorado en el Amazonas. Entonces trabajé con comunidades indígenas. Ellos desde hace mucho tiempo, y de hecho si ustedes quieren, Tropembos es una institución que maneja una gran cantidad de documentación asociada a esto. Por lo menos con las comunidades con las que yo trabajé, ellos tienen un sistema de chagras implementadas desde hace mucho tiempo. Recordemos que estas comunidades llevan más de 10.000 años en territorio, o sea, son originarias de allá, y siempre ha sido el tema de las chagras. Las chagras son unos sistemas que emulan la estructura del bosque, del Amazonas. El Amazonas tiene diferentes tipos de bosque, no solamente el bosque húmedo o muy húmedo tropical, tiene varias. También es un sistema vivo, entonces eso lo tenemos que garantizar que continúe en su estado, en su mejor estado, pero todos esos sistemas intensivos de monocultivo lo que hacen es como chupar el recurso de agua o suelo, se lo exportan a otras externalidades y entonces ¿qué queda ahí? Esa es la pregunta. Yo digo, con la experiencia que yo tengo acá, puede ser que en otros países que uno conozca experiencias más positivas estén pasando otras cosas, pero yo me remito a lo que yo he visto aquí.
En este tema lo que la persona está preguntando, lo que pasa es que uno tiene que hacer desde su vida profesional, hacer una apuesta a lo que uno considera que es lo más ético. Y si nosotros tenemos aquí en nuestro territorio, que ahora vamos a ver en las diapositivas que vienen después, un territorio donde más de las 2/3 partes es un territorio rural y que está en áreas colectivas, si nosotros nos va a tocar ir a trabajar con ellos, pues respetemos, escuchémonos y trabajemos de la mano, porque es que ellos ya saben lo que tienen ahí. Si nos toca trabajar en otros modelos, pues hagamos unos diálogos y hagamos una apuesta en que esas áreas de conservación sí sean conservadas, porque lo que pasa es que es una actividad muy común. Llegan, puede ser el parque más espectacular, pero si el Estado no tiene presencia en todos los territorios, un colono o X o Y persona que no tenga esa relación profunda de identidad con ese territorio que va a ocupar, va a talar todo el bosque, se va a sentar ahí con su nuevo uso productivo, entre comillas, y ahí el Estado nunca supo nada, y ya, y luego viene el cultivo de coca, luego viene la ganadería, y ya eso va cambiando poco a poco. Continuemos. Y entonces aquí es como un resumen de todo lo que ya les había contado anteriormente. En estos modelos de land sharing, la soberanía alimentaria considera la preservación de ese patrimonio biocultural, la calidad del suelo, la disponibilidad de agua limpia y los derechos humanos asociados a la salud, la alimentación adecuada y segura, y el acceso a la tierra y el respeto a la identidad cultural. Ahí me faltó una L, me disculpan por favor. Y aquí la capacidad de conservar la biodiversidad y la naturaleza que está ahí en estos territorios no es exclusivamente del Estado, es una apuesta de las comunidades que están asentadas. Y créanme que sí funciona porque yo conozco comunidades que así lo hacen. Aquí abajo, cuando estamos hablando de land sparing, aquí los incentivos económicos y las salvaguardas legales que generalmente son por parte del Estado, aquí juegan una dinámica muy importante en estos territorios. Y lo que hacen es que no necesariamente se van a cuidar esos remanentes de bosque, por lo que yo ya les comenté. Si el Estado no tiene la presencia en todo nuestro territorio colombiano, esto lo que va a reportar es una pérdida de bosques en otro lado. Porque si yo aquí no puedo hacer ese tipo de producción, me voy para otro lado y yo no sé si ustedes conocen la capacidad de los colonos, pero ellos tienen una gran capacidad de llegar a cualquier punto en el territorio colombiano. Aquí, en este modelo, entonces, la eficacia de las áreas protegidas depende de unos factores externos que muchas veces no se cumplen en nuestro contexto. Se pueden cumplir en Europa, claro, pero es que Europa, si vemos a Europa, la Unión Europea, solamente tiene como un 3% de áreas protegidas, pero lo que dice el ideal es que por lo menos tengamos un 15, un 20% de áreas protegidas en nuestro territorio. Aquí tenemos un 10, más o menos un 11%, pero ese sistema de áreas protegidas, el Estado no garantiza su composición y su configuración, porque están siendo muy afectadas. Por favor. Y así concluimos entonces que esos tipos de manejo del paisaje que ya les presenté anteriormente pueden ser desarrollados espacialmente, ya vimos algunos ejemplos, pero dependen no solamente de las características paisajísticas de esa composición y configuración de los parches y los corredores dentro de una matriz, sino también que dependen mucho del tema social, de la gestión del territorio, de quién es la tierra, y de temas ecológicos como la composición de las especies que nosotros queremos que sean presentes en esos territorios. Estas son las variables que se tienen en cuenta cuando se hace un estudio entre estos modelos que presenté. Esto es tomado de una tesis de una chica de Molina que salió el año pasado, que hace ella propone una metodología para una metodología espacial con manejo SIG para identificar áreas como de los land sharing y el otro land aquí en el territorio, land sparing en el territorio. Ella toma desde las variables ecológicas y biológicas, las zonas naturales adyacentes,
la disponibilidad del agua, que es un tema supremamente importante, la fertilidad del suelo, que ya lo tocamos, las distancias a las áreas naturales, las especies endémicas, los paquetes de especies y las diversidades, que en forestal manejamos 3 tipos de diversidades. A nivel del paisaje, lo que ya les comenté, la escala, la conectividad, la heterogeneidad del paisaje, la estructura vegetal, que puede ser una estructura en la vertical o en la horizontal, ojalá en las dos consideráramos esas variables, la historia del uso del suelo, porque es que no cabe sentido si voy a llegar a un suelo minero totalmente degradado, o a un área que ha pasado por la ganadería extensiva en los últimos 50 años, y quiero hacer hay un área de conservación, pues a ver, es que hay la estructura que se va a generar en ese tipo de suelo, qué especies me va a poder albergar y a cuánto tiempo. Eso no tiene presentación. Ahí vamos a tener que meter mucho dinero para que podamos tener unas áreas de conservación medianamente decentes para lo que estamos buscando. Sigamos, Mario, por favor. Y tenemos ese tema socioeconómico que yo no lo manejo, ya Johanlo lo maneja después en su tesis, que nos habla, vea, variables como cuál, la producción del sector agropecuario, cómo es acá, dónde está ubicada, qué intensidad tiene, el rendimiento, los mercados globales, cómo nos están manejando, qué nos están exigiendo, las externalidades, eso para dónde va, qué se queda acá, los insumos, qué estamos metiendo a ese sistema de afuera y qué nos está dejando en el sistema después de que sacan las producciones, los costos de oportunidad y la seguridad alimentaria. Eso es como ya cerrando el tema de estos dos conceptos. Ahora vamos a ver, y en Colombia esto qué onda, o sea, qué ha pasado, eso qué ha pasado aquí con esto. Entonces, aquí está un mapa de los bosques naturales y los territorios colectivos. Aquí, esto lo dice el IDEAM, esta información es muy positiva para mí, pero bueno, todavía tenemos, por lo menos el 43% de nuestro territorio todavía tiene sistemas boscosos, eso sí, 43%. El 50% ya yo lo pienso. Pero resulta que todos esos bosques, que la mayoría son naturales, sean intervenidos, no intervenidos, fragmentados, pero la matriz dominante es el bosque, está en territorios colectivos. Ojo que aquí no están los parques naturales, son en territorios colectivos. Esto que nos está mostrando, vea a nivel de paisaje lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? Esto es una realidad. Tenemos el Chocó, tenemos gran parte del Amazonas y la parte de los llanos. ¿Que por qué no tenemos nada aquí en la parte de todo nuestro sistema montañoso? Porque es que aquí, los que estamos acá, le hemos dado muy duro al bosque y hemos arrasado con todo nuestro pensamiento colonial, etcétera, etcétera. Entonces aquí, y como la tierra es mía y yo hago con mi tierra lo que quiero y no me importa lo que a usted le pase, ahí tenemos un tema fuerte. Aquí tenemos esas territorios y esos actores sociales que tienen esa arraigo, que tienen esa riqueza de culturas y de diversas formas de manejar el territorio. Esas son otras epistemologías. Ellos no aprenden eso en la academia ni en la universidad. Eso es por tradición oral y porque ellos han vivido mucho tiempo ahí. Otra cosa, no es que yo estoy diciendo que todas las comunidades indígenas son perfectas, que están en sus territorios y lo están manejando con un óptimo manejo de biodiversidad, que allá los indicadores van a ser perfectos, no. Por lo menos la matriz básica, que son bosques, existen y todavía están allá. ¿Ellos le están haciendo un manejo? Sí. ¿Necesitamos más estudios y unos diálogos de esas investigaciones multidisciplinarias? Sí lo necesitamos, pero por lo menos ahora tenemos esto. Y tenemos unas zonas de reserva campesina que están muy activas, que son esos circulitos que ustedes ven, que están haciendo movilizaciones. Y los campesinos también tienen unos arreglos para el uso de esos cultivos, también son unos cultivos que son más policultivos, y ellos están también bregando pues como a consolidarse en ciertas reservas para que no lleguen otros actores externos y los barran pues y los desplacen. Continuamos. Aquí vamos a hacer un foco rápido en lo que pasa en los Andes, que es donde nosotros estamos. Y esta es la tesis que yo les estaba comentando. Esta chica muy juiciosa
ella hizo un análisis de las variables en términos espaciales y a diversas escalas, las variables que les mostré en las tablas anteriores, y nos da esta recomendación. Vea, segundo, desde la metodología que yo usé, aquí en esta zona de estudio, que es de todo el área de los Andes, de nuestros sistemas montañosos, tenemos unas áreas que pueden ser idóneas desde su estudio académico para tener estos modelos de land sharing y land sparing a través de los Andes. Land sharing es lo que vemos en el moradito y land sparing es lo que vemos en el amarillito. Si vamos un poquito a hacer un foco en nuestros conocimientos de geografía del territorio, ese land sparing vamos a hacer un salto cuántico al territorio. Aquí esto está asociado, son los valles interandinos asociados a los principales ríos, o sea, son las tierras más fértiles y que, si la memoria no me falla, son donde están todos los latifundistas. Si la memoria no me falla. Y las otras áreas que aquí no están superponiéndose a las áreas de reserva que les mostraba en las diapositivas anteriores, también están en esas zonas dependientes pronunciadas, no están tan ubicadas en los valles y en esas áreas de páramo donde hay un land sharing, pero con ciertas restricciones de conservación. Aquí es esta imagen, les recomiendo que la analicen, que es muy interesante. Y ella también muy juiciosa, yo creo, no cogió la próxima. No la leyó. O sea, pásala ya a ver si te da ya. Ah, bueno. Y aquí, sí, ahora sí. La conexión ya está estableciéndose. Ella también informa una proporción de estos modelos según las corporaciones. Y entonces, si vemos CODE Chocó y Corpo Amazonas, tiene una proporción mayor del modelo land sharing que otras corporaciones que tienen sus territorios más en el tema de los Andes, asociados pues a estos valles interandinos que yo les estaba comentando. De nuevo, lo que estamos viendo anteriormente aquí se corrobora. Vea, asociado a la tendencia de la tierra, a la gestión del territorio, estamos presentando estos modelos a nivel espaciales aquí en Colombia. Conexión. Está bien. Ahí esperemos. Y aquí vemos estas gestiones del paisaje desde varios puntos de vista, pero lo que decía el profesor y el señor que hizo su aporte en forma virtual, nosotros tenemos aquí un tema muy delicado, que es el tema de la criminalidad. Eso, entonces, los dueños de la tierra pueden tener su tierra, pero si estos señores llegan armados y dicen, me hace favor y se vaya aquí y se desplaza, ¿uno qué tiene que hacer? Pues dice, o sea, la vida prima sobre la tenencia de mi tierra. Entonces esto ha generado muchos problemas. Dice así, en Colombia hay otra realidad que nosotros la hemos vivido constantemente de gobernanza. Y tiene que ver con la gobernanza criminal, que es una cosa latente en nuestro día a día. Eso afecta directamente a la implementación de las políticas relacionadas con la conservación y el uso del suelo. Algunas veces estos actores criminales apoyan cierto... Recording in progress. el resultado del modelo que ella pues da en la tesis. Entonces, si bien tenemos unos territorios muy grandes, donde el tema de la gobernanza y tenemos muchos actores no convencionales, como son los grupos armados ilegales y otros grupos, esto no permite que estas áreas de conservación en muchos casos hagan lo que tengan que hacer, y en las zonas de áreas comunes ellos también presentan muchos peligros, como ya lo hemos visto y que yo no lo voy a repetir acá. Básicamente no se les garantiza la vida.
A pesar de la coexistencia de esos diversos regímenes de gobernanza en el territorio, como hemos ya visto, los regímenes del privado, las reservas y todo el tema de las comunidades colectivas, terminan aquí, en nuestro contexto, los actores de la gobernanza criminal, los que determinan el modelo de uso del suelo, de acuerdo con sus fines, pueden ser militares, políticos o comerciales. Aquí, por ejemplo, ¿qué puntos? Ganadería extensiva, cultivos ilícitos, palma, bananos, etcétera, etcétera. Esto hace que la conservación y la seguridad alimentaria se conviertan solo en externalidades, en prosa, como dijo el compañero, y en formas que son ajenas al uso o al potencial real que tiene el suelo acá. Y aquí, esto ya es un tema aparte que yo les vengo pues como a compartir. Si bien nosotros tenemos los problemas de criminalidad y esos actores externos, todavía hay alguna esperanza porque muchas comunidades, sean indígenas o afrodescendientes, no se van del territorio. Porque ellos saben que si se van, se extinguen como comunidad. Entonces ellos prefieren quedarse, que los maten, mirar qué queda, y ellos continúan como eso es una especie de lucha en territorio para que toda su cosmogonía, todo su conocimiento y toda su praxis, que son sus actividades, continúen en el territorio que ellos han heredado a través de generaciones. Estos modelos que estas comunidades tienen en esos territorios son unos modelos de conservación que no son los típicos que nosotros hemos analizado desde la academia. Son unos modelos alternos que manejan estos regímenes de gobernanza y estos temas de uso o de composición y configuración de sus paisajes. Y aquí yo les traigo como varios ejemplos que se los voy a mostrar muy a la carrera, porque ¿qué horas son? Las 5:15, porque ya me estoy pasando del tiempo. Entonces tenemos la propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes que ya tienen sus tierras ya avaladas pues por el gobierno. Tenemos la línea negra que es en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es patrimonio, eso es patrimonio de la UNESCO desde hace mucho tiempo. La línea amarilla, que es un territorio de campesinos, y en el Amazonas tenemos una gestión espiritual del territorio que todavía no se ha visibilizado, pero que todavía existe. Hacerle yo pasar. Aquí les tengo como la ubicación de esas experiencias. Tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, la región del Pacífico. Aquí tenemos la categorización de áreas de reserva nacional, regional, resguardos indígenas y los territorios de comunidades afro. Y les repito, todo esto nos está ayudando a que se asegure que nosotros todavía somos el segundo país más diverso del planeta. O sea, somos el segundo. El primero es Brasil, pero Brasil es como Europa de grande, pero nosotros somos el segundo, eso ya es mucho que decir todavía. Tenemos una esperanza. Hacemos un zoom en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. El Pacífico tiene más del 86% de su territorio en esta categoría de propiedad colectiva, afrodescendientes y resguardos indígenas. Y ahora cuando ya les titularon esos territorios, hay estudios que muestran que tanto la seguridad alimentaria de esas comunidades, en frente de otras que también están en territorios, pero que no han sido titulados, legalizados, sí ha mejorado sustensiblemente su calidad de vida en territorios. O sea, cuando tú tienes tu propiedad comunal de tu tierra, ya sabes que es que aquí estás y que ningún otro personaje externo va a llegar y te lo va a quitar, que porque no tengo un papel. Entonces es un tema muy importante a considerar. Tenemos aquí la línea negra, esto es un conjunto de territorios sagrados, ellos tienen ubicados sus sitios naturales sagrados y tienen toda una narrativa de rituales y acompañamiento de sanaciones y peticiones en esta Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí están presentes 4 comunidades indígenas y ellos aquí también han luchado mucho a través de muchos años. Todavía conservan este territorio, patrimonio de la UNESCO. Territorios de conservación de las comunidades campesinas. Aquí tenemos de la Serranía de San Lucas. Yo no conozco mucho, yo he visitado la Sierra Nevada de Santa Marta, también tuve la oportunidad de estar en parte del Pacífico, Amazonas, pero aquí no conozco mucho, entonces no les puedo dar como
una experiencia concreta, pero bueno, existen y ellos están luchando por esas tierras de forma colectiva. Y aquí tenemos, esto es una cartografía social de la comunidad indígena ticuna que hace parte de Brasil. Las comunidades indígenas no tienen límites administrativos. ¿Eso qué quiere decir? Sí, es que el gobierno de Colombia me dijo que aquí es mi resguardo, pero no, si yo tengo familia en Perú, si tengo familia en Brasil, yo no me voy a quedar en ese resguardo. Ellos salen perfectamente y van a hacer su vida en otros territorios. Una cosa muy interesante es, por ejemplo, los huitotes están ubicados más en el centro, los ticunas están ubicados aquí. Tenemos una serie de comunidades que tienen presencia en los territorios. Aquí estamos hablando en el Amazonas. Esto es una narrativa de todos los puntos importantes en su historia, donde pasaron cosas, donde llegaron los primeros héroes mitológicos, donde cortaron la primera ceiba que produjo el Amazonas. Esto lo que me da es una cartografía social con puntos muy importantes que me dicen esa relación estrecha que ellos tienen con la selva, porque para ellos el territorio es la selva. Y otra cosa también muy bonita es que cuando vienen otras comunidades indígenas, por ejemplo los huitotos que tuvieron que ser desplazados por el tema de la caza arana, en todo el tiempo de las caucheras casi mataron más al 50% de la población de ellos, llegan a esos territorios a Leticia, ellos hacen un círculo de palabra y llegan a unos acuerdos, donde van a respetar todos estos sitios naturales sagrados, y los respetan. Y tienen una vida, en este caso en el resguardo de los kilómetros, que está totalmente coherente con el respeto de estos sitios naturales sagrados para las otras comunidades que los acogieron. Entonces, básicamente, ¿cómo es el manejo del territorio aquí? Que en nuestro caso sería un manejo del paisaje, a través de la gestión espiritual. Tenemos territorios que han sido transformados por los ancestros, y que recorrieron, evitaron en ellos, ellos saben dónde pasó fulano, dónde pasó Perano, qué hizo aquí, qué hizo acá, y esto que carga en la cosmovisión tiene. Y tenemos estos territorios que son cuidados por los espíritus de la selva, porque los ecosistemas de la selva tienen sus propios dueños y estamos hablando a nivel espiritual. O sea, esos son sistemas intangibles de conocimiento que no hemos abordado y que no hemos dado la importancia necesaria a la realidad, que es la conservación de la biodiversidad y de la selva, en este caso del Amazonas. Rápidamente, ¿cuáles son estos sitios naturales sagrados? Son órganos importantes del territorio. Tenemos cascadas, cachiveras en Brasil, los caños, todos estos cuerpos de agua, lagunas, lagos, ríos, lomas, cerros, piedras, los salados, que fue lo que yo estudié, caranazales, cananguchales. En todos estos sitios hay poder y sabiduría. Ellos tratan todos estos sistemas con mucho respeto, y ahí se concentra el sistema de pensamiento, la organización y el gobierno de estas comunidades. Aquí les traigo algunas fotografías de variados sitios. Tenemos el río Macayacu, tenemos una concentración de la comunidad indígena ticuna en el resguardo de San Martín de Macayacu. Aquí son varias fotografías de lo que se ve, cómo está ese paisaje, un paisaje más a nivel humano. Y algo muy importante que nos dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que yo lo verifiqué por el estudio que hice, es que en estos sitios naturales sagrados la diversidad biológica, que es lo que hemos tratado de conservar a través de toda la narrativa que les he contado hoy, y la diversidad cultural, que nosotros tenemos mucha, todavía tenemos 86 comunidades indígenas con sus propias lenguas en territorio. En estos espacios se refuerzan mutuamente y son interdependientes. Por lo tanto, juntas, esa diversidad cultural y la diversidad biológica son cruciales para asegurar esa resiliencia de esos sistemas sociológicos y ecológicos. Algunas comunidades van más allá de solamente tener unos puntos conectados de sitios naturales sagrados. Estamos hablando de paisajes enteros que son considerados como sagrados en nuestro contexto. Por ejemplo, el Valle del Sibundoy y la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros, pues que no voy aquí a comentar. Aquí les traigo varias imágenes de lo que ha pasado en cartografía, identificando estos territorios. Tenemos los territorios de jaguares del Yurupari, que estos son reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Aquí también nos da cuenta de ese tipo de gestión del paisaje que hemos venido hablando.
en otro nivel, bajo otras epistemologías. Sigamos, John Jairo, por favor. Eso ya es muy rápido. Aquí estos puntos son todos esos sitios naturales que ellos han identificado en cartografía. Dale, John Jairo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los pueblos Andoque, Muinani, Nuñoña y Miraña, que es más que todo por las áreas del Meta, en la serranía de Chiribiquete. Esto lo hace la Fundación Gaia, que trabaja mucho en el Amazonas, lo mismo Tropembos. Continúa, John Jairo. Y esto ya es la consideración final, para que vamos a la parte de las preguntas, es que por lo menos a nivel de nuestro contexto, pocos trabajos han aplicado estos tipos de modelos que ya les comenté en el ordenamiento territorial y la planificación para la conservación y la producción sostenible. Pues yo sugiero eso, no es que usted lo vaya a hacer, reconocer la autonomía de los pueblos nativos o raizales en las decisiones sobre el territorio cuando nos vaya a tocar a trabajar allá, sus usos y su conservación, que la interconexión global, social, cultural, ecológica y económica requiere una mirada integral a diferentes escalas geográficas. Esto no solamente yo estudiar un tema a nivel de paisaje, lo tengo que estudiar a diferentes escalas. Y se voy a utilizar el término de las especies de fauna, para mirar cómo están todos los niveles de conectividad. También tengo que pensar en distintas especies para que me den diferentes realidades del territorio, de la región o de lo local. Bueno, esto es como todo lo que les quería compartir. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, son todas bienvenidas. Yo tengo ahí las referencias, ahí queda la presentación, son otras hojas de referencias que están abajo de la presentación y muchas gracias por su atención. No sé, profesor, ¿quiere hacer un comentario la chica? No. Sí, no, bien puedas. Era para darle las gracias a Ana María. Ana María y bueno, las preguntas quedan. Y frente a eso, solo una referencia muy viejita, pero creo que sigue siendo muy válida, no siempre la digo, sobre el manejo del paisaje y del territorio por estas comunidades, que es la de Selva Humanizada, cuyo editor es Ramsey Correa, y toda esta última parte que nos mostró Ana son 8 capítulos por 8 antropólogos distintos, mirando todo este manejo del paisaje. Sí, se puede hacer. El tema es que tenemos que aprender a ellos cómo lo hacen para poder hacerlo nosotros. El libro es Selva Humanizada, del editor Ramsey Correa, porque hay una revista, una revista de antropología que tiene el mismo nombre, esa no es. Ahora sí, gracias. Le agradezco si puede venir aquí a hacer la pregunta para que quede grabada. Los compañeros que están por internet la están... No, que toca porque se pierde como que la señal acá. Acá no la puede leer desde acá y ya. Pues, la puede leer ahí y ya, de ahí la escuchan. Ahí ya hablo. Sí. Bueno, la primera, son 2 preguntas. La primera es relacionada a los grandes mamíferos en Colombia, por ejemplo el puma, el jaguar, con el modelo de land shading, que pues si uno se pone a comparar el land shading con el land spading, según la charla, se podría llegar a pensar que el land shading es mucho más restrictivo, sí, y pues es menos invasivo, no ha dedicado solo a la producción, sino que respeta las interconexiones que existen allí. Pero pensándose si el objetivo de conservación son estos grandes felinos que requieren de grandes extensiones para andar y sus temas reproductivos, en fin, se podría llegar a pensar que el land shading sí es una buena estrategia de conservación para el puma y el jaguar, por ejemplo. Yo lo que propongo es una combinación de los dos modelos, del land sharing y el land sharing. ¿Por qué? Porque es que cuando vamos a usar el land sharing, hay de todas maneras sí, presencia humana. Y estos grandes felinos, muchos de ellos no toleran la presencia humana, o los humanos relacionamos la presencia de ellos como algo negativo y siempre los vamos a aniquilar. Entonces,
Sí, pero eso no hace antes. Entonces, no sería para las grandes empresas. En Colombia tenemos como cierto estado realizando muchos temas de la cultura ecológica principal, con la espuma, con el otro de anteojos y con la presencia de leopardo no. ¿Cómo se llama los? Esa fue la primera. Vamos a ver. Alguien sí, agarra. Mira si escuchan ahí. No escucho. Vamos a ver. Bueno, la otra pregunta. La siguiente pregunta ya es respecto a la situación de Colombia actualmente. Pues es conocido que actualmente el tema de deforestación está increíblemente descontrolado, particularmente a partir de la zona de la Costa de Paz, para acá pues un efecto. Y la pregunta es, el modelo que actualmente la principal causa de deforestación en Colombia es la ganadería. Y pues ese modelo no es ni land sparing ni land saving, porque no respeta un límite ni tampoco es un nacional. Entonces, ¿qué podría pensarse para Colombia? ¿Cómo podría mejorar esta situación? Bueno, ahí yo pienso que nos toca trabajar con algún ganadero que utilice estas formas intensivas de producción, que es llegar a un diálogo y mostrar otras alternativas que han dado resultados. Todo esto tema de cultivos psicopastoriles, intervenciones psicopastoriles, agroforestería y también el tema de los corredores que ayuda a que ellos bajen los insumos que tienen que poner en territorio. Simplemente un tema de educación y de concientización. Pero hay que tener en cuenta que si uno no está fuera del territorio, o sea, si uno está fuera de la finca o de la tierra que uno es propiedad de uno, no está echando el ojo, es muy difícil hacer eso. Entonces, para mí es un tema de educación, porque el tema pues de la producción del Estado es otra cosa y no se ingerece. Uno que podemos profesionales es como hacer un tema de educación con este tema de ese tema. Yo soy más de la parte forestal, un trabajo más en el tema de comunidades, en territorios colectivos, pero esa parte de esos grandes propietarios que tienen unos usos significativos, en este caso de la ganadería, hay como información de laboral, con qué metodología, con qué instrumentos, hay cómo podríamos hacer. Si el profesor tiene alguna recomendación, entiéndelo. Y el profesor también lo Jairo igual. No es ninguna recomendación, porque estoy de acuerdo contigo. Eso es una labor de un Estado ausente completamente, abandonado a las fuerzas de la criminalidad, que lo criminal no es solo pues, en cuanto al gatillo para el control social, sino también estos avances en tierras que son con una productividad muy baja, y la única forma de tener alguna producción significativa en términos monetarios es ser muy extensivo. Como comentarios, por ejemplo, en una ocasión nos tocó estar allí y evaluar una deforestación para establecer unas cuantas áreas de ganadería, pero el paso previo era pasar por maíz. Y tenían para la segunda cosecha y la producción bajo, y nos llamaron a evaluar y a ver qué recomendaciones hacíamos. Entonces llegamos allí, la profundidad efectiva no llegaba a los 30 centímetros, porque había pues una banda de hierro que impedía cualquier paso de raíces, y obviamente al terminar la materia orgánica que había sobre el suelo ya no había allí ningún tipo de fertilidad. Entonces, para lograr producciones con algún significado económico, expandir el área. Pero eso es un control del Estado. En el Guaviare hay una ONG
completamente dedicada al estudio del fenómeno, y yo vi con Roberto del Cali. Si alguien quiere más información sobre ello, lo puedo contestar. El caballero iba a una pregunta, ¿no? ¿Alguien de los presentes quiere hacer otra pregunta o vamos para la Sí. actualidad? Ahí hay uno. Entonces, entonces vamos. Por eso digo, por el tema del suelo, para mí, una de las cuestiones para motivar un poco los efectos de cambio climático es que acá le tenemos el suelo, porque hablando del suelo, es claro que el desarrollo es generalmente se utiliza la investigación para entender el suelo sobre las dinámicas que puedan existir entre los organismos organismos, la materia orgánica y los minerales. Ahí sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es claro, estamos más investigación. Existe una estimación de la proporción de corredores o planes de acuerdo al área de desarrollo del sistema que deberían tenerse en cuenta para conservar biodiversidad en biodiversidad. No, este tema de los corredores, de tanto las áreas que necesitan los corredores a través del sistema va de acuerdo con el tipo de especies que nosotros queremos conservar o que fluyan en nuestros paisajes. Si vamos a tratar el tema de especies sombrillas, que son las especies que uno escoge, por ejemplo, como estamos comentando con la compañera, ustedes llamándose como los anteojos, el jaguar o el puma, o sea, la presencia de estas especies obligatoriamente es un resultado de otras especies que no se dan la comida, lo que les dan el nicho. Entonces, allá hay un estudio muy específico de los que necesitan estos animales para su traslado en el territorio y para vivir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde necesitan mercar? ¿Cómo lo tienen que hacer el mercado? ¿Y qué condiciones de la casa necesitan? ¿Qué tipo de cuarto? ¿Qué necesitan en el cuarto para que se queden ahí? ¿Y cuánta vida útil podemos nosotros esperar del jaguar o sus crías que mercar en el territorio? Esos son estudios ya muy específicos que las corporaciones ya los tienen muy avanzados. Para el tema de las especies, son brillos de las especies claras. A mí me parece que esta situación se está viviendo las comunidades de la ciudad de San o institucional. Cada vez están invadiendo sus territorios para defender y entregar. Tienen sus líneas rojas, creo que o negras, y las últimas no es de metro y de metro, aunque esto está referido con la normalidad, es unos metros y de metros. Pero después del artículo de la tierra, digamos, los líneas de lo que estábamos hablando de la gobernanza criminal, no están para seguridad para ellos y seguridad de verdad, no están en sus territorios que no tienen apoyo de afuera. Hay unos ONG que tienen apoyo, hay unas partes que entes internacionales tienen presencia en el territorio, pero bueno, ya es otro tema a considerar en nuestra casa. Hay otra pregunta. Lo bueno que este tipo de diversidad tampoco es aparecido, esperemos que puedan mantenerse, hacen parte de la realidad como sociedad, hacen parte de nuestro patrimonio cultural y hacen parte de nuestra identidad, también como nación. Comentarios. El correo. Claro, nosotros son como comentarios propios de la imagen. Bien, bueno. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Rodríguez, de la universidad, están al otro lado. Bueno, Ana, gracias porque realmente los conceptos son muy útiles para los trabajos que nosotros realizamos acá. Mancheros, grandes peces. Esa visión que estaba construyendo desde Europa, pero que nosotros en esta medida también estamos trabajando y tanto nuestros conceptos. Por ejemplo, un tema que me mueve mucho también, el origen de la área forestal. Entonces, nosotros hablamos de conservación para la producción
o producción para la conservación, ¿cierto? Pero básicamente estamos como tratando de integrar esta misma discusión. Entonces, yo creo que después como para esos comentarios y escucharte luego. Entonces, el primero es que hay un asunto de la escala, me parece que es fundamental como tú lo dices, y lo que, por ejemplo, para un tomador de decisiones yo nacional, una chain para un local puede ser igual P o viceversa, ¿cierto? Es decir, la manera como alguien toma la decisión en la escala es muy diferente a todas las cosas que está tomando la decisión. Frente a eso, teniendo en cuenta cómo es el elemento y quién toma la decisión, por tanto, las investigaciones ahora aquí, en el grupo de agrosistemas, con el profesor León David y otros colegas, hasta el año pasado que yo trabajaba en la institución de estamos desarrollando una investigación en una zona que es el prodigio en municipio de Antioquia, y lo que nosotros estamos queriendo precisamente es entender un agroecosistema partiendo de la base de una finca, en esa escala, en la finca, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuál es el compromiso en términos de conservación que tiene esa finca con respecto al propósito regional? O sea, ubiquemos la finca en el contexto regional y preguntémonos esa finca qué compromiso tiene en ese plan sharing regional. Una vez entendiendo esa finca, en ese espacio regional, entramos a la finca, nos sentamos con el productor y le preguntamos al productor cuál es el compromiso que tiene a nivel de finca, a nivel de ecosistema, en la conservación y también en la producción. Y la mayoría con ganaderos, por ejemplo. Entonces, tratamos como de colocar en sintonía esos dos objetivos, que no necesariamente son similares. Y tratamos, por ejemplo, de identificar cómo poder diseñar el ecosistema para que mantenga el propósito del productor, que es la producción ganadera, pero que también permita atender el compromiso regional de conectar esa finca con los propósitos de conservación de orden regional. Entonces, con ello diseñamos unas estrategias de mapeamiento participativo donde decimos al productor. El escenario ideal que usted debería tener en la finca para que conecte con los propósitos de conservación regionales es este, que le tratemos de mencionar. Pues es un escenario que nosotros llamamos ambicioso porque proponemos casi que conserve dependiendo del 60% de la finca. Entonces inmediatamente nos va a decir, no, ese escenario a mí no me sirve. Pero entonces presentamos en un proceso de concertación también. Entonces busquemos un escenario que así lo llamamos, un escenario concertado, en el cual él pueda mantener su propósito de producción, pero en ese escenario concertado también dialogue con el propósito regional de conservación. Pues sería como comunicar un poco con eso, pero con el interés de identificar diálogos entre las diferentes escalas, el tema de la escala ahí siempre se rompe. Entonces yo necesito una estrategia para establecer esos diálogos, quedamos siempre como a la deriva, o sea, no hablamos del concepto y no lo podemos llevar. Yo tenía como un comentario para hacer. No nos gusta leer en algún solamente. Desde vista conceptual nos aportamos. Muchas gracias. A otra chica que quería comentar. Buenas tardes. En particular, me llamó mucho la atención, digamos, ya esto es el ejemplo más aplicado que vimos a una escala nacional, el estudio de los daños. Bueno, ahí la primera pregunta que me surge es, desde el punto de vista conceptual, estábamos hablando que Land Setting incluye unas matrices de producción agroecológica, o bueno, donde hay otras formas de producción alternativas. Pero, si bien aquí en este estudio nos presentan como un land setting, según lo que conozco en los Andes, las matrices de producción no son de este tipo. Entonces, quería saber si usted ha visto el estudio o desde otras perspectivas, cómo se puede considerar eso land setting o no. Eso por un lado.
Y por otro lado, también me interesa mucho el tema de la escala ahí. Y si bien tú ya dijiste que propones, o lo ideal sería una mezcla entre las dos, viéndolo solo desde el punto de vista del Landscape, qué ejemplos, qué modelos se han desarrollado para saber a diferentes escalas un área óptima, por ejemplo, para disminuir efectos de borde, porque se ve que es un modelo donde hay mucho efecto de borde dependiendo de la escala. Entonces quería saber esas dos. Bueno, la primera pregunta, con respecto a lo que plantea la cita de la tesis Molina, 2021, ella lo que hace es una metodología de evaluación espacial de esa zona, por el caso de estudio de ella, donde ella compilaba la información a esa escala, porque no se tiene que ser una escala muy grande. Ella no llega al detalle, obviamente. Ella lo que está diciendo es que hay unos procesos históricos en este territorio, mire unas dinámicas de topografía en los usos del suelo, mire también otro tema de los arreglos de los bosques, ella también hizo un análisis de las estructuras de los bosques, cómo estaban, dónde estaban, y otras variables, ahora no recuerdo, pero está en una presentación, y ella propone este modelo. Y bajo todo ese análisis que ella hizo una serie de mapas, nos da eso. Eso no quiere decir que ella fue a territorio punto por punto a verificar, no, ella es una aproximación, es una escala nacional. Pero es muy interesante porque con lo que yo les mostré en las diapositivas anteriores, que hay como un diálogo en unas áreas protegidas, porque si vamos a analizar las montañas, zonas de páramos, cabeceras de cuencas hidrográficas cero, generalmente tienen unas coberturas boscosas. Estoy hablando a nivel de la corporación. Y páramos están conservados, ahí también están diciendo algo. Ahora, que el nivel de detalle que usted falló que es de Landscape ahí, o el Landscape, ahí no alcanzamos a tener esa información. Teníamos que hacer trabajo de campo. Yo insisto, en cualquier estudio que nosotros vamos a hacer en territorio, yo como planificadora o ingeniero un paisaje o algo, siempre tengo que ir a campo. Siempre, obligatoriamente. Tengo que ir al campo y corroborar que lo que me está diciendo la información secundaria, que me están diciendo los modelos que hacen el mapa sobre ese territorio, sea la realidad. Eso cuando estamos haciendo ordenamiento de bosques, ordenamiento de cuencas, siempre tenemos que ir al campo para hacer eso. Pero los objetivos de la persona que hizo la tesis no era el trabajo específico en campo, sino que era recomendar unos modelos espaciales bajo un análisis de variables. Con respecto a la otra, ¿cuáles que eran? La otra pregunta. Hay que también depende del efecto de borde, los cultivos que áreas tienen, qué tipo de cultivos son y cuáles son las especies que pueden estar teniendo los efectos para que permitan la continuidad de los corredores. Ahí también remite, es un trabajo de campo, básicamente. Sí, es que me da la oportunidad para recalcar algo que yo insisto sobre eso. Yo pensaba que era una cuestión nuestra, pero no. El año pasado, en una asignatura que dimos, abordamos una bibliografía de que trabajan diferencialmente estos dos conceptos: escala y jerarquía. Entonces, cuando estamos hablando, lo que preguntó Ana sobre en la parte andina, hay muchas zonas que pueden ser, saben, es un problema de escala. Del nivel de detalle con sensibilidad, lo que queremos estudiar, ¿cierto? Eso debe ser una escala mayor a un menor. Entonces ahí, por ejemplo, la zona cafetera del viejo Calderón, que sería esa, ¿eh? Bueno. Y la otra, la que refería Camilo, no es un problema de escala, sino de jerarquía. ¿Cómo pasamos de finca a región? Entonces, mira, ahí son dos, y los dos se hablan indiferentemente de escala, ¿no? Este es uno que pasa de finca a región. Y también me da la oportunidad para decir eso, que siempre ha sido como algo que tenía en la cabeza,
es porque nosotros en el grupo de investigación en conservación y manejo de ecosistemas nos fuimos por aquí, porque en la finca hay gobernanza. Entonces, cuando uno se cambia el nivel jerárquico, también está cambiando el nivel de gobernanza. Entonces, uno a nivel de premio tiene gobernanza. Cuando uno se va a nivel de región, esa gobernanza se empieza a diluir, especialmente en un país como nosotros, que hay muchos poderes. Entonces, ¿quién hace la gobernanza? ¿Quién determina lo que debe hacer el territorio? Pues hay países que es el Estado, y claro, para los países como eso, que no sabe uno complicado de ser. Un paro armado que pasa por encima de las cosas del Estado. Entonces, esos dos puntos son muy importantes, separar jerarquía de escala y con la jerarquía también cambia la gobernanza, entonces introduce un nivel de complejidad bastante alto. Bueno, no más. No, algo. Hace una especie de agua, ordena, porque lo que se va a ver en el futuro es que las accidentes van a estar creadas para sean que están creadas para la producción o por ejemplo cantarías, porque se hay límites. Entonces, ahí hay una, se está ordenando, de alguna manera está ordenando, y no sé, el turismo por ahí es propuesta también, que ordene hacia el sitio, de ordenar a una escala mayor. Y lo otro es, cuando a mí me impactó cuando usted dijo biodiversidad y cultura juntas, bueno, primero porque no todo gordo lo que es poner la comida. Dice, la comida está ahí, está la comida. Y cuando están hablando de eso, hay mucha gente que dice, bueno, yo me daría cuenta, por ejemplo, y es mi Angelin, por la comida de la zona. Ahí de alguna manera te das cuenta cómo se lo ven. ¿Qué comida saben? Si vas a una frutería o una pastelería y ves cómo viene, puedes dar cuenta por ahí una escala de cómo qué está pasando, qué está viendo. Pero usted le preguntaba eso, y vi que hay una gente en otros países que dice, bueno, sacar los impuestos del valor agregado depende de la zona, tratando de penalizar el transporte, porque eso obliga a quedar a gobernanza territorial. O sea, si no hubiera transporte de comida, sería más asociado siempre y cuando, obviamente, en ese sentido, conservación para la producción, no conservación para. No sé, le quería preguntar, ¿tiene una forma de crear cultura? Y la otra también era si se podía, si a usted le parece demasiado duro, que aprendamos la comida, que para nosotros por ahí el pescado no es pescado, sino como lo llaman aquí nunca, que tendría que ser en ese sentido. A mí me parece, no sé. Bueno, la primera parte de lo de el alimento, y eso es lo que refleja el tipo de paisajes que nos rodean. Esto también depende de nosotros, el tema de nosotros como consumidores. ¿Cómo está el audio? Escuché un eco. ¿Qué estamos consumiendo? Porque otra cosa es que llega a los mercados, pero si vos como consumidor consciente te sentás todos los días, 3 veces al día, enfrente de tu mesa y pensás, ¿qué me estoy comiendo hoy? Prioricemos los productos locales, la economía local, de lo otro. Si es necesario comerme un paquete de papitas, o voy a comprar la papa y la voy a hacer yo, porque si me compro un paquete de papitas, además que esto está siempre hecho con aceite de palma, que le estoy metiendo a mi cuerpo, y ese empaque para dónde va a ir. Entonces son cosas que hay que empezar a analizar desde el plato de comida que nosotros nos estamos suministrando día a día, la variedad de lo que tenemos ahí, si estamos priorizando un salmón o si estamos priorizando un pollo local. Son esas cositas que eso ayuda, en cierta manera, aunque sea en cada individuo, de conciencia y tener respeto por por el territorio y por los seres que están, tanto los campesinos como todas las otras poblaciones que nos están dando la comida. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo tener tomates, ni repollos, ni pollos en mi casa, porque si yo estoy en un contexto urbano y no tengo el área para cultivar en este momento lo que me estoy comiendo. Pero solamente por respeto, listo, consumo lo local
y me fijo de dónde viene ese alimento que me estoy metiendo a la boca. Desde el tema del turismo, tenemos que mirar si nosotros somos parte del turismo chancleta o turismo consciente. ¿Qué es el turismo chancleta? Es una cantidad de gente que va a un territorio sin tener en cuenta la capacidad de carga, llega, te tomas las fotos, extraes del territorio y te vas, y no dejas un ir para acá. Si yo soy un turismo consciente, voy, pregunto, me asesoro de un local, pido guía al local, me voy a comer en lo local y apoyo el producto local. Esas son ideas que yo les estoy dando desde mi experiencia. El otro tema que vos decías con el agua. El agua es un elemento muy valioso que nosotros no lo hemos sabido valorar. El uso del agua, empecemos con el uso del agua que hacemos nosotros desde que abrimos la camilla y nos avila. Eso es una cosa básica. A nivel de una escala mayor, yo no tengo mayor conocimiento de cómo se está manejando el agua aquí en Antioquia, o empresas públicas que está haciendo, o cómo están asegurando que los ríos mermen el nivel de contaminación que tienen, porque nosotros en Antioquia no nos podemos comer una especie de pez que provenga de un río, porque la mayoría están contaminados por la minería. Entonces ahí, ¿qué nosotros podemos hacer? Y lo otro, lo último era el tema de recordar. Pero todo está relacionado. Todo está relacionado. Porque otra cosa, por ejemplo, que es muy interesante. Hay una paradoja en un momento, agua para agricultura, el agua de agricultura intensiva, que está en más del 60% es intensiva. En total en Colombia, yo lo que vi los datos que da el gobierno son 54%. En un país que es el que más llueve en el mundo no habría problema general, va a haber problemas locales. Y lo que va a pasar es el agua limpia. Entonces, el agua de naciente, probablemente las empresas de agua se empiecen a posicionar de eso. En Europa está pasando esto. Cuando la industria química era europea, no se discutía el riesgo ambiental en zona, sino el riesgo ambiental por producto. Cuando la industria europea química perdió y es la China la dominante, entonces ahora los europeos quieren discutir análisis de riesgo por zona. Y eso va a depender de qué país tiene más fuerza para hacer eso. Y lo que están privilegiando son las nacientes de los ríos o de los cuerpos de agua, donde, digamos, lo que ellos llaman el infraciclo. Entonces, ahí te van a prohibir hacer agricultura. Y se va a dar una paradoja. Porque en un momento va a decir, bueno, ¿cómo? Porque tengo agua. Y en algún momento si hay gente que dice, bueno, tenga agua y con esa agua compra la agricultura en otro lado. Y eso va a quedar para personas menos privilegiadas. Cuando los norteamericanos grabaron a Angela Merkel estaban convenciendo a unos tipos que no querían poner plata en un impuesto de papa. Y el impuesto de papa era para hacer un estudio de la ecotoxicología de la papa. Y Angela Merkel le dijo, mira, nosotros analizando la papa de los búlgaros ganamos 20 veces más que lo que ganan los búlgaros. Que ellos siempre papa y nosotros la analizamos. Se viene como que está viendo otra vez una distribución de trabajo. Y que el agua está ahí, ¿no? Ahí tenemos a alguien que está pidiendo la palabra. Pues no me podía ver todo, no falló. Creo que sería la última fundamentable que tenemos que entregar al Estado. Entonces, hay una intervención. Esta de posible avanzar en la dirección, conservación, producción. Pero es mucho más rápido. Y te pueden poner para poder leer desde el principio. Invitamos a Juan Carlos a que active el audio. Sí. No, pero hay una intervención ahí de Miriam Irene. No tiene su Ahí está. Pregunta, participación. Si en la planeación del territorio de una trascendencia y participación y una buena gobernación del territorio, es claro que el Estado asume su papel de garante de derechos, de aliado estratégico de las comunidades y organizaciones para una actuación de conservación de la biodiversidad y producción agroecológica solar. Ejemplo, ante el control territorial de los grupos armados que hacen un paro contra la acción de terror, es impotente para quienes construyen un territorio velar por la conservación de los bosques, cuando se determina bajo las armas que se debe turbar para la siembra de cultivos
Promoción y de economía socialista. La gobernación territorial se formó respeto democrático en el contexto económico y abiertos para la vida, sin defensión del territorio del medio ambiente del acceso comunitario. En este orden de ideas es posible avanzar en la dirección, conservación, producción y voluntad y compromiso político de Estado y institución. Es muy difícil, muy difícil. O sea, nosotros desde la academia informamos y exponemos mis experiencias, unas positivas y otras negativas, pero si uno tiene el apoyo del Estado, es difícil, pero sigamos. Yo no creo en cosas imposibles, no somos incapaces, y nuestro Estado es incapaz, o sea, hay que hacer una voz de comunidad y bueno, hacer el cambio. Hacer las líneas. Sí, hacer una palabra. Profesor. Muchas gracias a todos y a todas, tanto los que están remotos como acá. Muchas gracias a Ana. Es un tema supremamente sensible para una facultad como la de Ciencias Agrarias. Es muy sensible este tema porque allí combinamos lo forestal, lo ecológico con lo productivo y crean que es un tema de mucho fondo. Vamos a seguir con eso. Muchas gracias por haberlo puesto en esta.